En primer lugar, las Pascuas es una palabra hebrea que significa pesar, significa el que pasa o pasar de largo. Se instituyó porque esa noche el Eterno iba a pasar, iba a hacer dos cosas. Iba a hacer un juicio sobre los dioses egipcios y también la muerte de los primogénitos. Eso está en Éxodo capítulo 2. Esa noche el Eterno iba a pasar, iba a matar a todos los primogénitos. Incluso esa es la conmemoración por la cual los hebreos guardan la Pascua. Es por la muerte de los primogénitos y por la victoria que el Eterno hizo sobre los egipcios. Pero una de las características fundamentales de la Pascua es que la Pascua fue instituida como para familiar. La Pascua no se instituyó como hasta ahora nosotros lo estamos celebrando, y que un grupito de personas, de los creyentes, simplemente y dejando los niños y la persona aparte. Más luego, eso, cuando yo entre en la institución de la Pascua mesiánica, voy a explicar eso. Vemos que tanto los niños como las mujeres se reunían en una mesa y celebraban la Pascua. Se dio los detalles que si una persona era pequeña, una familia, podía reunirse con otra persona que fueran más personas y entre las dos familias comer cordero. Pero ese cordero no se podía dejar nada para el otro día. Había que quemarlo esa misma noche. En Éxodo capítulo 12 se habla que fue en el primer mes, cuando los hebreos estuvieron en Egipto. Nisan era el séptimo mes del año, allá, se llamaba Nisan. Pero luego, cuando el Eterno lo trajo a Israel, entonces instituyó el mes de Abí, que eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 16, 1, ahí dice, en el mes de Abí yo te saqué de Egipto. Dice Éxodo capítulo 12, 6, que por la tarde. También el 12, 5 habla que debe de ser un animal sin defecto. Ese animal no podía tener ningún defecto. Claro está, se compara con que para el Eterno todo tiene que ser perfecto. Incluso hasta eso era para preparar al pueblo del Eterno para entrar al reino de los cielos. Y yo diría que esos eran los argumentos que se ponían para entrar al templo, que una persona que tuviera, que se martillara un dedo, tenía algún defecto, no podía entrar al templo. Okay. Según habla, Éxodo 13:10 dice que debía de ser de año en año. Éxodo 13:10 tenía que ser de año en año, no cada vez que se le antojara y dada por el estilo. También en el número capítulo 9, del 9 al 11, habla, en hebreo se dice Pascua de segundo mes. Si una persona estaba inmunda porque le había puesto la mano a un muerto o algo, a un animal muerto, inmundo, o que estuviera de viaje, podía celebrar la Pascua en el siguiente mes. Esto es, si una persona el 14 de abril no podía celebrar la Pascua porque estaba de viaje, podía celebrarlo en el mes de mayo, en la misma fecha, en la misma hora. ¿Ustedes entendían eso? Eso en hebreo se le llama Pascua de segundo mes. Ok. Ahora, en Éxodo capítulo 12, 43 al 49, esta parte aquí, luego nosotros la vamos a estudiar. Porque habla, si un extranjero quiere celebrar la Pascua, ¿qué requisito le puso el Eterno? Dice que se debe de circuncidar. En otro caso,
esa parte, muchos líderes me estuvieron interrogando sobre eso, y bueno, esa parte de circuncisión nosotros la vamos a estudiar, porque lo principal para la circuncisión es circuncidar el corazón, o sea, arrepentirse de veras. Eso es lo primero, ¿verdad? Y después lo viene el oficio. Ok. Por esa parte, como todavía no hemos llegado ahí del asunto de la circuncisión, pero esa parte lo dice la Escritura. Uno de los requisitos primero que se le puso, si un extranjero quiere celebrar la Pascua, tenía que ser circuncidado. Y también la otra parte es que la Pascua no se podía sacar de una casa a otra. O sea, si se está celebrando la Pascua en un lugar, no se puede llevar de un lugar a otro. O una persona que estuviera enferma acostada llevarla. Eso la Escritura ahí lo prohíbe, según Éxodo capítulo 12 de 43 y 49. Ahora bien, el número capítulo 9:13 habla castigo para los que no la guardan. Si una persona no está inmunda o que no está de viaje y no quiere celebrar la Pascua, los jueces de Israel, dice la Escritura, que lo excluían. La Escritura que nosotros tenemos, la Escritura dice que hay una palabra que habla de... Será cortado. Será cortado. La palabra cortado no significa que era muerto, sino que era excluido. Sacado. Sí, excluido del privilegio hebreo. O sea, no podía entrar al templo. La sociedad lo tenía como un impío. Ese hombre después tenía que ir a donde sumo sacerdote, hacer una serie de ritos y un baño ritual y esas cosas. Y una cosa más. Purificado. Exactamente. Eso era. Pero no tomen eso a pecho, como algunos creen que cuando dice era cortado era porque era eliminado. No se quitaba la vida por eso. Habían fiestas así que se le eliminaba. 3 veces, según Deuteronomio capítulo 16, 3 veces tenía que ir todo adorador del Eterno a Jerusalén a adorar. En las Pascuas, y que también es panes y levadura. Fíjense que cada vez que se menciona los panes y levadura, se menciona las Pascuas. Lo que pasa es que como están pegadas ahí, los hebreos que tenían que subir a Jerusalén, ellos iban, por ejemplo, el día 13 y se celebraban la Pascua allí, en Jerusalén, y ahí mismo de una vez celebraban los 7 días de la panes y levadura. Hay una cosa muy importante. El cordero solamente se podía matar en Jerusalén, según Deuteronomio capítulo 16, del 5 al 6. En ninguna parte se podía matar el cordero. ¿Por qué? Porque en Jerusalén era que estaba el templo y en Jerusalén era que estaba el altar de bronce. Fíjense que el Mesías tuvo que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Por qué el Mesías no la celebró a donde se crió, en Nazaret? ¿Por qué el Mesías no lo celebró en Belén, que ahí fue que nació? ¿Por qué no lo celebró en otra ciudad? No, tuvo que ir allí, porque así está escrito. Deuteronomio capítulo 16, 5 y 6. Solamente Jerusalén. El texto dice, no en otra ciudad puede celebrar la Pascua, sino en la ciudad que yo escogí. Y la ciudad que escogió fue Jerusalén, que era donde estaba el templo, que se llamaba el monte Moriah, ¿verdad? Donde Abraham, según Génesis capítulo 22, 2, iba a sacrificar a Isaac. En 2 Samuel 24, de 16 a 25, habla que ahí David compró ese terreno ahí, lo compró. Incluso a David se lo querían regalar y dijo, no, yo no quiero nada del Eterno que no me cueste dinero. Ahí. Moriah significa mostrado por el Eterno, porque ahí fue que el Eterno le mostró dónde iba a sacrificar a Isaac. En Éxodo capítulo 34, 24,
habla que se le dio una promesa a todo el que subiera a Jerusalén. ¿Cuál fue? Que el Eterno iba a cuidar su propiedad. Y yo pongo mi cabeza sobre un banco y tengo fe en ese texto bíblico, Éxodo capítulo 34, 24, que eso el Eterno lo tiene en vigencia. En los años que nosotros tenemos celebrando la Pascua, nunca ha habido un accidente entre nosotros, pero nunca le han robado a ninguno. Eso yo lo tengo ubicado. Cada vez que llegue la Pascua, estamos celebrando la Pascua, no hay ni siquiera un enfermo, ni alguien que se murió ese día. O sea, eso dándole indicio que el Eterno cuida aún nuestras propiedades. Esto nos deja dicho que nosotros debemos de cuidar nuestras propiedades, dejar la casa o los negocios, o las propiedades a veces de los impíos, sino que el Eterno siempre, cuando yo doy este estudio, lo doy como de broma, como que el Eterno pone guachimanes. Dice que Yahweh mismo cuidará nuestras propiedades. En primer lugar, las Pascuas es un asunto familiar. A veces, nosotros hasta ahora, estamos, según las Escrituras, le estamos dando otras interpretaciones a la institución que se formó desde allá y la institución mesiánica. Ahora nos vamos a meter sobre la institución, las Pascuas mesiánicas, que se cambiaron algunos siglos, y yo tendré que explicarle algunas cosas que a través de los años yo he tenido que buscar bien tierra y mar, buscando esos conocimientos, porque el Eterno nos ha movido a nosotros, que si la Escritura dice una cosa, nosotros tenemos que saber qué es lo que dice. Como alguien aquí dijo, claro, está una repetición de lo que yo siempre he dicho, que las Escrituras fueron dadas por orientales, para orientales, y si usted no tiene su mente orientada, usted no la va a saber interpretar. Ese es el problema por la cual hay tanta interpretación y tantas cosas, porque cada quien quiere interpretar el asunto. Por ejemplo, si usted es dominicano, y a usted le hablan de yuca, de batata, de repollo, usted entiende eso porque eso es lo de usted. Así mismo es el asunto de los hebreos. Usted tiene que saber las costumbres hebreas para saber interpretar qué es lo que quiere dejar dicho. Ustedes verán muchas cosas que la mayoría de nosotros le vio decir, y esto era así. ¿Y cómo fue eso? ¿Y por qué se hizo esto? Pero mira, tanto tiempo que yo leyendo esto y yo creía que era otra cosa. Eso mismo sucede con las Pascuas. Las Pascuas fueron instituidas, era para que el pueblo hebreo tuviera unión. Fíjense, dice en Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7, dice, y si tu hijo te dice, papá, ¿y qué es esto? Es un deber de creyentes enseñarle eso. Pero ¿cómo nosotros, como hacemos la Pascua hoy en día, que no incluyamos a los niños, cómo nosotros lo vamos a enseñar? O sea, eso es una pregunta que nosotros, algunos líderes no lo hemos hecho. ¿Cómo nosotros le enseñamos? Porque ahora dicen, no, porque el Mesías se reveló la Pascua y no hubo mujeres. Bueno, vamos a verlo ahorita, vamos para allá. O sea, la Pascua es un rito familiar, en familia. La Biblia lo dice que la Pascua que instituyó el Eterno, estaban sacando a los niños, y puede decir las mujeres, y esas cosas, ok. O sea que las Pascuas
hebrea. La Pascua que instituyó el Eterno es totalmente familiar. No es una cosa que se debe de excluir los niños, ni las mujeres, ni nada por el estilo, sino una cosa familiar. Bien, ahora vamos a entrar. Ya ustedes cogieron los textos bíblicos, porque todo esto que yo estoy hablando está escrito en un libro de doctrinal, que ahí se va a detallar más con todos sus textos bíblicos. Pero esto es describiendo los textos, lo que quiera haber dicho los textos. Ahora vamos a entrar a la institución de la Pascua. Mucho se ha hablado, y eso lo estamos estudiando, si el Mesías realmente celebró la Pascua hebrea o celebró otras Pascuas en víspera, pero eso lo vamos a estudiar más luego. Eso lo vamos a entrar en discusión. Vamos a entrar en las Pascuas. En un principio se habló que la Pascua había que celebrarla con hiel amarga y con panes y levadura. Eso fue al principio ya. La hierba amarga es recordando la amargura, según Éxodo capítulo 1:16, la amargura que ellos pasaron en Egipto. La hierba amarga no es más que el berro. Todos conozcamos aquí lo que es el berro, ¿verdad? Es muy bueno. El berro es bueno cuando está cosa, pero si usted se lo come así, es amargo completamente, el berro. O sea, la hierba amarga que habla la escritura es el berro. Eso le recordaba la amargura que ellos habían pasado en Egipto. Ok. Entonces, en Marcos capítulo 14:12 se habla cuando